de nuestro país en esta acción que ha llevado adelante el gobierno de Evo Morales. Queremos abordar el tema precisamente con el senador Francisco Chaguán. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? A ver, senador, bueno, un nuevo acto de inamistad lo ha calificado como una provocación derechamente el gobierno también. ¿Cuáles son los pasos a seguir de parte de Chile respecto a esta acción? El canciller Heraldo Muñoz hoy día ya evaluaba y lo adelantaba la posibilidad de presentar una contrademanda. ¿Usted está de acuerdo con eso? Absolutamente. Primero señalar que este es un nuevo acto de hostigamiento del presidente Evo Morales, donde le ha dado definitivamente un portazo a la voluntad de diálogo manifestada por Chile. Ya el año 2009 habíamos llegado a un preacuerdo con Bolivia respecto a las aguas del Silala, preacuerdo que el año 2014 fue relanzado por parte de declaraciones del propio presidente boliviano. Pero ciertamente lo que ocurre hoy día es que estamos frente a una acción de hostigamiento, como te decía anteriormente, y donde Chile debe evaluar, primero, contrademandar a Bolivia. ¿Qué significa eso? Primero señalar que la diferencia que hay entre ambos países es la naturaleza jurídica que se le da a cada uno de los estados a este cauce. Sí. Para Bolivia, para que los televidentes nos puedan entender, le da el carácter de un manantial o vertiente, mientras que para Chile es un río internacional transfronterizo y que tiene antecedentes fundamentalmente en cartografía del año 1884, 1888, el mapa adjunto al tratado del año 1904, donde señala efectivamente que es un río internacional y que debe someterse como tal al derecho de aguas internacional. En ese contexto, acá se señala que además este es un río internacional que efectivamente está canalizado, y está canalizado con acciones posteriores al tratado del año 1904, y que busca efectivamente evitar desbordes del propio cauce del río. Por tanto, eso no altera la naturaleza jurídica de ese cauce, lo primero. Lo segundo es que conforme al preacuerdo del año 2009, ambos países pudieran dar uso a las aguas del Silala en un 50%, sí. Y en ese mismo sentido, quien ha efectuado acciones de uso ilegal de las aguas es justamente Bolivia. Debido a que desde el año 2013 en adelante implementó un proyecto de acuicultura de la trucha, un proyecto hidroeléctrico, poder también bombear agua del Silala al lago Colorado, y también embotellamiento y potabilización del agua, fundamentalmente para algunas comunas de la provincia del Potosí. Senador, pero acá Chile también reconoce que hay de alguna manera temas pendientes. Alberto Van Claveren hoy día en el diario Mercurio decía que hubo intentos por llegar a arreglos, pero que siempre fueron suspendidos por la parte boliviana. Pero en el fondo Chile se sentó a la mesa a conversar en el caso del Silala en particular. Así es. Y es parte de los 13 puntos de la agenda de la presidenta Bachelet. Pero eso entonces no le da pie a Bolivia, reconociendo que efectivamente hay un tema pendiente entre los dos países. Lo que hubo básicamente es que Chile agotó todas las instancias del diálogo, y es por eso que hubo un preacuerdo donde María Teresa Infante, por parte de nuestro país, y el subsecretario también boliviano, intentaron llegar a un acuerdo respecto del mismo. ¿Pero por qué llegar a un acuerdo sobre un tema que según Chile está zanjado o que está resuelto? ¿Llegar a un acuerdo respecto a...? No, básicamente respecto de las condiciones del uso de las aguas de carácter internacional. Okay. Estamos hablando de un río internacional transfronterizo, y tal como ocurre en países europeos, finalmente lo que finalmente se requiere de ambos estados es poder llegar a un acuerdo respecto de cómo se usan esas aguas. Ahora, senador, en los pasos a seguir que van a definir probablemente Cancillería, y quizás tengamos novedades durante esta jornada, hay otros temas que también tienen que ver con el largo plazo y que plantean específicamente la salida de Chile del Pacto de Bogotá. Es un tema que vuelve a ponerse sobre la mesa. El canciller, de hecho, lo dice, hay que discutirlo seriamente y más allá del contexto de la contingencia. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, lo primero, antes que aquello, yo me gustaría llamar e interpelar justamente a la Cancillería para que se pueda llamar a consulta al cónsul chileno en La Paz, Skornik. Yo creo que es muy importante que frente a las graves y agresivas declaraciones del presidente Evo Morales y también del canciller Choquehuanca, finalmente seamos capaces de llamar a consulta al cónsul y también manifestar nuestro malestar respecto de esas declaraciones. Lo segundo, respecto del Pacto de Bogotá. Obviamente se nos abre un escenario donde debiéramos analizar
si conviene o no mantenerse dentro del pacto. ¿Y a su juicio? Y esperamos que esto se haga con la mayor racionalidad. Nosotros le hemos hecho ver a la Cancillería, incluso a la propia presidenta Bachelet, la conveniencia efectivamente de hacer un análisis que abarque todas y cada una de las aristas. En primer lugar, los países pequeños efectivamente requieren y tienen su fortaleza en el respeto al derecho internacional. Sí. Y en ese contexto siempre hay que tener mecanismos de solución de las controversias. Pero también los efectos negativos respecto a una eventual salida del Pacto Bogotá se están disipando, puesto que uno de los temas era que en el periodo de latencia pudieran ingresar nuevas demandas ante la Corte de la Haya, justamente por situaciones como el Silala. ¿No es un riesgo eso? Como eso ya se está produciendo, y hay un anuncio claro por parte del presidente Evo Morales, yo creo que claramente hoy día debemos avanzar en un estudio racional respecto de si corresponde o no. Mi recomendación es finalmente salirnos del pacto, tal como lo hemos hecho ver a la Cancillería. Ahora, si es que Chile decide contrademandar, por supuesto que la cuestión cambiaría. Claro. Pero, senador, respecto a ese plazo de latencia, como dice usted, 1 año de plazo para que otros países pudieran demandar a Chile antes de salir definitivamente del pacto, ¿no podrían venir otras demandas o acelerar procesos que pueden estar en curso y quizás desconocemos nosotros en Bolivia o en Perú? Bueno, siempre hay un riesgo, pero lo cierto es que ya Bolivia tomó una decisión de tirar la cadena fundamentalmente a la voluntad de diálogo que ha tenido Chile. Chile ha ofrecido relaciones diplomáticas aquí y ahora, ha ofrecido también diálogo para enfrentar los otros 12 puntos que estaban en la agenda bilateral, pero acá hay un llamado claro frente a este anuncio del presidente Evo Morales en términos de que Chile va a defender juntos, unidos, la soberanía del país, y el llamado justamente es a respaldar las palabras del canciller en términos de que Chile no va a ceder 1 centímetro cuadrado de soberanía. Senador, pero ¿por qué salirse además del Pacto de Bogotá? Eso significa que hay cierta desconfianza respecto al rol que tiene la Corte Internacional de Justicia de La Haya. O sea, no es salirse para evitar demandas, sino que nos salimos porque las demandas que nos puedan interponer ante La Haya probablemente tendrán un resultado adverso. Bueno, tuvimos publicada en los medios chilenos hace pocos días una entrevista a la canciller colombiana, que básicamente tomaron la decisión de salirse del Pacto de Bogotá. Y básicamente ellos sostenían que acá había un problema respecto de la estabilidad jurídica internacional y donde un Estado finalmente puede generar una controversia de forma artificiosa. Más aún, ella sostenía que respecto de materias que habían cosas juzgadas, como por ejemplo la situación producida por las demandas de Nicaragua en contra de Colombia, fueron reabiertas, incluso con una decisión dividida de 8 miembros del tribunal contra 8, y finalmente tuvo que decidir, o fue un voto dirimente, el presidente de la Corte. Por tanto, cuando incluso los temas de cosas juzgadas son materia de revisión, por supuesto que es una materia que debiera revisarse. Senador, queríamos conversar también respecto a otro tema, y tiene que ver con un informe que proyecta la deuda hospitalaria, que este año podría superar los 300.000 millones de pesos, según un informe y estadísticas que publica hoy día el diario El Mercurio. La situación no es nueva, digamos, el término de la deuda hospitalaria ha sido un problema recurrente para la salud pública acá en nuestro país. ¿Cuáles son los datos las razones, digamos, detrás de esta proyección que a usted más le preocupan? Bueno, hemos tenido malas noticias en salud. La primera dice relación con el reconocimiento que ha hecho el propio Ministerio de la espera de más de 494 días para intervenciones quirúrgicas y de más de 430 días para las interconsultas médicas. A esto se adhiere la publicación en el día de hoy de la proyección de la deuda hospitalaria de cerca de 340.000 millones de pesos. Y esto implica efectivamente que hay problemas importantes de gestión. Acá hay una infraestructura y recursos subutilizados en los hospitales públicos, desde pabellones quirúrgicos hasta finalmente el propio recurso humano. Hay temas que dicen relación fundamentalmente con una mala política en materia de adquisición de fármacos, donde el 40% corresponde a fármacos adquiridos por la Senadás y el otro 60% en forma directa. También hay un tema que yo diría que es también de fondo y que dice relación con la subvaloración que FONASA hace por parte de las prestaciones del sistema público de salud, y donde efectivamente acá ha faltado que FONASA finalmente se ponga los pantalones largos y finalmente valorice a su costo real las prestaciones médicas. Y finalmente los temas de
compras de servicios a terceros. Ha sido este gobierno el que ha debilitado la salud pública en Chile, y por eso yo he señalado claramente que estamos frente a una salud pública que está en la UTI, y senador, hacemos el llamado al gobierno frente a esta materia. ¿Pero esto es un problema de gestión o es un problema estructural? Porque no es nuevo el tema de la deuda hospitalaria. No, claramente no estamos frente a un tema estructural, estamos frente a un tema de gestión donde ha habido falta de diálogo técnico, fundamentalmente entre la subsecretaría de redes y también con los servicios de salud. Hemos visto también que acá tuvimos ya durante el año pasado una crisis fundamentalmente en la ejecución del presupuesto en infraestructura hospitalaria. Hemos visto también promesas incumplidas respecto de esta administración cuando habló de 20 hospitales inaugurados, 20 hospitales en diseño y 20 finalmente en construcción. Eso tampoco se ha producido. Tuvimos que dar una dura batalla durante la discusión presupuestaria el año pasado, finalmente para reponer hospitales, por ejemplo en la región de Valparaíso con los 4 hospitales, y por tanto hacemos el llamado finalmente al Ministerio de Salud y queremos pedirle explicaciones a la subsecretaria finalmente respecto de esta deuda hospitalaria que realmente no tiene sentido, no tiene razón. Bien. Fundamentalmente porque hay falta de diálogo técnico en el Ministerio. Senador Chaguán, gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias, Sebastián. Hasta luego.